Vamos a estar buscando en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, y del capítulo 3 vamos a estar leyendo el verso 17, y dice la palabra del Señor así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, por esta grande salvación, Señor, que nos ha dado, pues con un solo sacrificio hiciste perfecto a los santificados. Señor, muchas gracias por ello. Rogamos que el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control, Señor, en esta noche de este lugar, el poder de tu Espíritu llene los corazones, las mentes, los pensamientos y seamos iluminados, Señor, en todo. Mi amado Señor, se abran las ventanas de los cielos y gracia abundante sea dada sobre todo tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído este pasaje que es muy claro en cuanto a lo que es el Evangelio, a lo que es. Digo a lo que es porque a veces se quiere hacer del Evangelio un Evangelio de condenación. Y la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado con sus obras, sino que ¿para qué envió el Señor a su Hijo Jesucristo? Para que el mundo sea salvo. Entonces, el Evangelio, el ministerio del Evangelio no es un ministerio de condenación, sino que es un ministerio de salvación. Por eso habla que es un ministerio del Espíritu, no es un ministerio de la letra, porque la letra mata, sino que es un ministerio del Espíritu, que trae al hombre liberación, que trae al hombre ayuda, que es enviado el Evangelio a favor de los hombres. No es enviado el Evangelio en contra de los hombres, de manera que los hombres vean en el Evangelio como algo malo, como algo que le trae prohibiciones, como algo que le trae impedimento, y que vean en el Evangelio como algo muy difícil. Sin embargo, la salvación no es difícil. La Biblia es clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que no es algo tan tremendo, tan difícil como para que la persona diga: no, es muy difícil el Evangelio. Los hombres hacen al Evangelio difícil. Los hombres ponen carga que aún ni los propios hombres pueden llevar, es decir, imponen carga, ponen cosas y hacen del Evangelio, del camino limpio del Evangelio, un camino de tropiezo para el hombre, para que el hombre mire y diga: no, yo por acá no puedo caminar, no, yo me voy, y se vuelva para atrás. Entonces el Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo para que los hombres sean condenados. No, no envió para condenar a los hombres. No, el Evangelio no es para condenar a los hombres. El Evangelio es para que el hombre sea salvo por él. En el Evangelio, por Jesucristo, el hombre encuentre la salvación. No encuentre en Jesucristo un camino de reglas, un camino de obstáculo, un camino de cosas que le impiden acercarse al Señor.
Por eso nosotros hablamos de que el Señor es el que va operando en el corazón y en la mente de las personas, y el creyente a veces puede arruinar el trabajo de Dios queriendo imponer cosas que la persona todavía no se despertó, Dios no le abrió el sentido. Entonces, no, usted tiene que dejar, no, usted tiene que abandonar, no, usted tiene que ponerse esto, no, usted tiene que sacarte eso, no, y usted tiene, y no dejan trabajar al Espíritu de Dios que abra la mente de aquellos que han creído y lo vaya introduciendo más cerca de Dios. Entonces quieren llevar a los hombres empujándolo hacia Dios. ¿Y qué hacen los hombres? Escapan, huyen, no, no, yo no puedo, no, así yo no puedo, esto no puedo, y se vuelven atrás. Y hacen del Evangelio, del camino del Evangelio, un camino de obstáculos. Y el Evangelio no tiene obstáculos para los que han creído. No hay obstáculos para ellos. Los que han creído, para ellos no hay obstáculo. En la manera que van avanzando, van descubriendo cosas, se va abriendo su mente, van entendiendo cosas que antes no entendían en el transcurso del crecimiento espiritual. Entonces ellos van acercándose cada vez más al Señor. Pero no es el Evangelio un camino de obstáculo para que la persona diga, no, yo al Evangelio no voy, no, yo no puedo, no. Me dice que tengo que dejar esto, que tengo que dejar lo otro, no, yo al Evangelio, y abandonan. Nosotros hemos estado viendo de la cueva de Adulam, cómo es que David se cobijó en la cueva de Adulam y cómo es que iban a David todos los afligidos, iban a David todos los endeudados, iban a David todos los que tenían amargura de espíritu, que es tipo de Cristo. Tipo, es decir, que es parecido una cosa con la otra, tipo de Cristo. Porque cuando vino Cristo, al Señor también fueron y se juntaron a Él todos los publicanos y los pecadores. Por eso es que se escandalizaban los hombres rectos y perfectos. ¿Cómo puede ser? Si supiera quién lo está tocando. Esa, si supieran quién es esa, si supiera con quién come, con los publicanos, los pecadores. Estaban escandalizados los santos que no entraban al cielo. Porque Jesús después le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y a dónde van los hijos del diablo? Con el diablo, al lugar donde va a estar el diablo, ahí van los hijos del diablo. Sin embargo, ellos que en su apariencia aparentaban ser hombres justos, rectos, se escandalizaba, come con los pecadores, come con los publicanos, y esa mujer se acercó, le tocó el pie, si supiera quién es todas esas cosas que producen justamente un cierre de la puerta, no entran ni dejan entrar a otro porque ellos están parados ahí como examinando, vos podés, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no, impidiendo el trabajo de Dios en el corazón de la persona. Entonces el Señor dijo así porque no envió Dios al Hijo del Hombre. No envió el Señor, no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo con lo que Él traía. Él traía al hombre libertad. Él traía al hombre aliento. Él traía al hombre alegría, Él traía al hombre paz, es decir, era como con un bolsón lleno de todas esas cosas que los hombres necesitaban, y Él vino con un mensaje que no era un mensaje que condenaba, era un mensaje que salvaba, no era un mensaje que echaba hacia afuera, era un mensaje que introducía hacia adentro. Jesús dice la Biblia que Él se sentaba y comía con publicanos y pecadores y estaban sentados a la mesa con Él, pero no lo sentó para decirle, a ver, vení vos publicano, vos mirá lo que estás haciendo, traidor a la patria.
No lo sentó para mostrarle lo malo que estaban haciendo y sus errores, porque nunca, usted lean la Biblia y va a ver que nunca le dijo a sus seguidores, ¿y vos qué estás haciendo? Y vos ayer, aquello, y vos Judas, vení Judas, nunca le dijo, sino que qué es lo que vino a traer Jesús, las cosas nuevas, es decir, las buenas noticias de parte de Dios. Dios miró a los hombres, se acordó de los hombres, de tal manera amó Dios al mundo que buscó la forma de que ellos entren a esta salvación. Vio a los hombres en llanto, en lágrima, en clamor y vio la necesidad de los hombres. Entonces, ¿qué hizo? Envió las buenas noticias, no malas noticias. El evangelio no son malas noticias, son buenas noticias de salvación a los hombres, son buenas noticias. Por eso dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, no lo envió para condenar. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los creyentes? No hacer del evangelio un evangelio condenatorio, de condenación, sino que es al revés. Es al revés. Vino a darle libertad a los hombres. En la primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿por qué practica el pecado? Porque del diablo, es decir, el amo de él es el diablo. El amo lo gobierna, su amo lo dirige, no hace lo que él quiere, está debajo de esclavitud, el amo lo lleva. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No vino a condenar a todo lo que estaban pecando, lo vengo a condenar porque lo voy a mandar al infierno. No, Jesús vino para deshacer las obras del diablo en los hombres. Vino para romper la operación de Satanás en el corazón de los hombres, que lo lleva a uno en los vicios, a otro en la drogadicción, a otro en fornicación, adulterio, mentira, engaño. Es decir, para que practicantes del pecado, que practican el pecado, es porque el diablo los tiene cautivos, el diablo los tiene presos, le pertenecen a él. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿para qué envió Dios a Jesús? ¿Para condenar a todos los que practicaban el pecado o para que el Hijo de Dios deshaga las obras del diablo en los hombres? Es para eso que vino Cristo. Por eso él se juntaba con los pecadores, con los publicanos, con María Magdalena. Las rameras querían venir donde él estaba, él los recibía. ¿Y de qué le hablaba? Le hablaba de Dios. Le hablaba de las buenas nuevas de Dios, lo que Dios tenía para ellos, las bendiciones que había para el hombre que creía. Le hablaba de Dios. Por eso es que se reunían a ellos. No se juntaban con los fariseos, porque lo único que hacían los fariseos era acusar: pecador, pecadora, mala, adúltero, fornicario, vendedor de Israel, andás cobrando tributo. Es decir, lo único que sabían hacer ellos era acusar, pero de repente aparece un hombre que no acusa, sino que muestra el camino de Dios y llama a todos los hombres, y los hombres no se acercan a él esperando un latigazo, sino que reciben aceite de paz sobre sus corazones, descanso del fragor de su alma que tiene sed de Dios, descanso. Por eso Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar, si el mundo ya estaba condenado, sino que envió al mundo para que el mundo sea salvo con él, por él. ¿Y qué es lo que le dio? Buenas noticias. ¿Y qué es lo que dice Juan que vino a hacer el Señor? Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras que el diablo hizo en el hombre. El que practica el pecado es del diablo. Bien, el diablo lo hizo esclavo. Sí, el diablo lo metió en mazmorra. Sí, el diablo lo induce y ese hombre no puede dejar de hacer lo malo. Practica el pecado porque él tiene un amo que lo lleva a hacer eso. Sí, bueno, para eso apareció el Hijo de Dios, para romper las ataduras con que el diablo ató a ese hombre, para desatarlo de esa cautividad que el diablo lo está llevando, para abrirle la puerta a esa cárcel donde lo tiene encarcelado. Lo envió Dios para venderle el corazón a esos hombres que sufren por la situación que tienen. El pecado siempre produce daño, produce mal, produce enfermedad, produce dolor. El pecado siempre produce lo malo. ¿Y para qué apareció el Hijo del Hombre? Para deshacer las obras del diablo. No vino a deshacer a los hombres, como dijeron los discípulos. Señor, no nos reciben. ¿Quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y lo miró y dijo, pero ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder, vino a salvar, vino a salvar, vino a salvar. Que descienda rayo del fuego. No, no, no. No vino Cristo para eso, Él vino para deshacer las obras del diablo. Y esa condición de pecador es una operación de Satanás, es una obra del diablo esa condición que tiene. Y para eso vino Cristo, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 61, mire lo que dice el libro de Isaías. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de mí, porque me ungió el Señor. Estamos hablando de alguien que hablaba con Dios, de alguien que tenía el Espíritu de Dios, de alguien que Dios le revelaba todas las cosas. Por eso dijimos, nosotros hablamos de Judá y dijimos nosotros, ¿qué es lo que tenía él? La bolsa. ¿Qué es lo que sabían los discípulos? Que Judas metía la mano en la bolsa. Por eso su preocupación por el perfume derramado sobre el Señor, que era muy caro, y dijo él, si hubiera podido vender y darse a los pobres, y luego aclara, no lo decía por los pobres, sino porque era el que llevaba la ofrenda y sacaba de la ofrenda. Todos los discípulos lo sabían. ¿Y qué? ¿Jesús no lo sabía? Él conoce el corazón y la intención de cada uno. Él conoce la intención con que se hacen las cosas. Él no sabía quién estaba a la par de él. No lo conocía, sí que lo conocía. No sabía la condición que estaba, sí que conocía la condición que estaba. Para los hombres, mándelo al infierno. Pero el Hijo del Hombre no vino a perder, no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Cristo. ¿Y qué había sobre de él? Lo que el libro de Isaías 61 dice. El Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ungió Dios. Pero los fariseos no te ungieron, me ungió Dios. Y el sumo sacerdote no te ungieron, me ungió Dios. Eres profeta, ¿quién te levantó? ¿Quién te ungió? Me ungió Dios. ¿Y cómo se sabía que Dios lo ungió? Por las palabras que hablaba y por las obras que hacía. Un hombre que es de Dios, usted lo conoce por las palabras que habla y por las obras que hace, que es una cosa que va junto, lo que habla con lo que hace. Porque aquellos que hablan y no hacen, en el día del Señor le van a decir, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre. Y Él le va a decir, apártense de mí, obradores. Hablaron muy lindo, pero lo que hacían era en opuesto a lo que hablaban. Apartado de mí, obradores de iniquidad. Entonces,
Jesús hablaba y hacía, es decir, iban las dos cosas juntas, lo que decía y la obra que manifestaba. Entonces, esas cosas daban testimonio de lo que había dentro de él, como está escrito. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de mí. No son palabras inventadas. No hablo lo que yo quiero, sino que digo lo que el Señor me dice que diga. Eso es lo que él hablaba. No hablo, dice, de mí mismo, de mi propio corazón y de mi propia voluntad, sino las palabras que el Padre me da que hablaré, esas son las que yo hablo. Y él aclara, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque él es de Dios y escucha la voz de Dios. Y conoce si las palabras que yo hablo son palabras mías o son palabras del Señor, porque es de Dios. Si alguien habla palabra que Dios no lo mandó, el que es de Dios lo escucha y se da cuenta. No, eso no viene del Señor, porque es un hombre de Dios. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye y entiende quién está delante de él. Entonces, ¿qué es lo que había sobre el Señor? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de mí, porque me ungió el Señor. ¿Y quién te ungió? Me ungió el Señor. ¿Y de dónde saliste? Escuchá las palabras, si las palabras que yo hablo son mías o son de aquel que me envió. Escuchá las palabras y mirá las obras, si yo busco mi propia gloria o busco la gloria de aquel que me envió. Al árbol por el fruto se lo conoce. No solamente por lo alto del árbol o coposo del árbol, sino por el fruto que lleva, se conoce qué clase de árbol es. ¿Es un árbol malo o es un árbol bueno? Porque al árbol por el fruto se lo conoce así a la persona. Si son de Dios, se lo conoce por los frutos que produce. Y si no son de Dios, se lo conoce por los frutos que conoce, que manifiestan. Por eso, ante los hombres pueden parecer un árbol bien frondoso, bien alto, pero no sea cosa que en aquel día, el Señor en aquel día, apartado de mí, obradores de iniquidad, pues yo era un árbol grande, frondoso, las aves venían, hacían nido en mí, sí, pero las obras no cuadraban con las cosas que hablaba, apartado de mí, obradores. ¿Por qué son condenados? No son condenados por lo que hablan, sino que son condenados por lo que hacen, por las obras que hacen. Entonces, ¿qué es lo que había en Cristo Jesús? Leemos Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió el Señor, me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. Él me envió a predicar. No es que yo surgí y dije un día, bueno, voy a ir a predicar. Sí, me parece que ser predicador es algo que puede resultar. No. Lo ungió Dios. ¿Y quién lo mandó a predicar? Lo mandó a predicar el Señor. Por eso hablaba palabra de Dios. El que es de Dios habla las palabras que son de Dios. Los que no son de Dios no pueden hablar una palabra que no poseen. Por eso el libro de Efesios 4:11, él habla cuando dice, y él mismo constituyó. Entonces habla de aquello constituido por Dios, que tienen en su boca las palabras de Dios y que ellos edifican a la iglesia. La edifican, la iluminan, le aclaran y la iglesia va creciendo con el crecimiento que da el Señor. Es decir, son edificados porque los que lo dirigen son de Dios, son hombres que son de Dios. Entonces, ¿qué espíritu había sobre del Señor? El Espíritu de Dios es sobre de mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Por eso decimos, el Evangelio no es un mensaje de condenación.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Tengo buenas nuevas para los hombres. Tengo buenas nuevas para los abatidos. Buenas nuevas para los que están presos. Buenas nuevas para los que son cautivos del diablo. Buenas nuevas para los que practican el pecado y no pueden salir de esa condición. Tengo buenas nuevas. Dios me mandó. Primero me envió y traigo buenas nuevas. Buenas nuevas. Por eso es que Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en la vida de los hombres. Deshacer. Entonces, los que son del diablo, que practican el pecado, aparece Cristo para deshacer. No aparece para acusarlo, aparece para deshacer de ello la obra del diablo. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y quién los abatió? Su amo, el diablo. Los abatió. Una persona abatida no tiene gana de levantar las manos para arriba, no tiene gana ni siquiera de decir gloria a Dios. Está abatido. El diablo lo metió en una encrucijada tal que su corazón está abatido, desesperado. Es como que le falta un poco la respiración ya. A los abatidos, bueno, a los abatidos me ha enviado a Dios a traerle una buena noticia. Por eso este capítulo 61, del verso 1 al 4, ahí muestra a aquellos que el diablo se posesionó sobre de ellos, los abatió, les quebrantó el corazón, los cautivó, los puso presos, los puso como con luto, en amargura de espíritu, en espíritu angustiado, es decir, en una ruina, lo puso en esa condición y ahí está. Pero acá aparece Cristo y aparece el Evangelio a favor de los hombres. Aparece Cristo para deshacer las obras del diablo. Deshizo las obras del diablo. Los hombres fueron libertados, recibieron salvación, pero ahora tenemos nosotros, lo que hemos creído, el mandamiento del Señor. Vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación a los hombres. Vayan y anúncienlo. Anuncien. Por eso es que nosotros no podemos dejar de predicar ni hablar de Cristo a los hombres. Ahora se cerraron los grupos en este mes de diciembre, enero, pero eso no significa que dejemos de predicar y de anunciar en forma individual el Evangelio. Eso no quita que un grupo de hermanos se ponga de acuerdo para reunirse y decir, vamos a salir a evangelizar, vamos a ir al cementerio, vamos a ir al hospital, o vamos a ir a la plaza, o vamos a ir al tren, o que se pongan de acuerdo para llevar a cabo el trabajo evangelístico. Porque si bien terminaron los grupos, pero el evangelizar nunca se termina. No hay vacaciones para el evangelizar. Aún los que se van de vacaciones, donde están, evangelizan. No pueden callar las verdades de Dios que están dentro de él. Así que están en un lugar de frescor, pero ellos no cesan de hablar de Cristo, es decir, comunican lo que hay dentro de ellos, el mensaje de Dios que Dios le dio para que los hombres puedan ser libres de la operación del diablo, la autoridad que Dios le dio a todos los hijos de Dios para deshacer las obras del diablo en los hombres. Es una autoridad que Dios, el Señor, nos ha confiado a nosotros. Por eso dijo, y predicá el evangelio, echá fuera demonios, saná enfermos. Es decir, lo está mandando a que haga el trabajo que el mismo Señor hizo en los días de su carne. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Quiénes son estos? Estos son los que estaban cautivos por el diablo, que el diablo los llevaba a practicar el pecado, pero habiendo oído el evangelio, fueron libertados, vendados, levantados, sueltas sus cadenas, apertura de cárcel y salieron a la libertad gloriosa del Señor. ¿Y cómo dice el Señor que son estos? Serán llamados árboles de justicia. ¿Y qué produce un árbol de justicia? Obras de justicia, obras de justicia. Lo que era con mal árbol lleno de malas obras, ahora producen obras de justicia, de justos, de hombres libres, hombres que están en Dios, que son libres sirviendo al Señor. Y no solo eso, lo que son, sino lo que van a hacer. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y el verso 4 dice, lo que van a hacer estos árboles de justicia, estos que han creído. El verso 4 dice esto, reedificarán las ruinas. Así que son llamados, son limpiados, son fortalecidos, son enviados para que reedifiquen ruinas, vidas arruinadas por el diablo, hogares arruinados por Satanás, para que reedifiquen la ruina. Es decir, lo que está en ruina vuelva a ser una ciudad alegre, un hogar alegre, un corazón alegre, una vida feliz en Dios. Para eso reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero, es decir, viejos asolamientos, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Quiénes? Estos que la Biblia dice serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Y quiénes son estos? Nosotros, los que hemos creído. Así que mis amados hermanos, alégrese y gócese en el Señor. Él nos llama árboles de justicia por las obras que Él ha hecho en nosotros. Árboles que producen buenas obras, ha hecho de nosotros un pueblo de Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. No somos más esclavos. Somos hombres libres. Amén, hermano. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre, y te damos gracias por introducirnos a esta gloriosa libertad. Eres tú, Señor, el que llegaste a nuestra vida. Rompiste las cadenas, abriste nuestras cárceles, nos libraste de nuestra cautividad. Nuestro corazón, Señor, herido, lastimado, Señor, tú lo vendaste. Señor, nuestro corazón quebrantado, lo vendaste, Señor. Nos publicaste la libertad gloriosa, maravillosa libertad en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tanto amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.